Mis amados hermanos, que la gracia y el amor del Señor sean con ustedes. Gracias por estar aquí conectados y que Dios nos bendiga para poder comprender mejor cada día su mensaje, su palabra, su enseñanza. ¿Cómo es posible que pueda haber creyentes a medias? Bueno, hemos oído en alguna ocasión acerca de medias tazas. Hemos oído en ocasiones acerca de, pues precisamente que la gente se queda a medias. Y pues en la Biblia tenemos algunos ejemplos de que Dios no quiere que sus hijos se queden a medias, se queden en una situación de no saber qué hacer. Es por eso que hemos preparado este mensaje, transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo. Su hermano Eduardo Gándara, esperando, mis amados hermanos, que puedan ustedes también beneficiarse con este mensaje, así como lo he hecho yo. Este mensaje se titula precisamente Cristianos a medias, creyentes a medias. ¿Cómo pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Esos creyentes a medias. Y hace algunos años había un comercial, anunciaban, creo que era un periódico, y salía un hombre y en la mano traía un vaso. Este vaso tenía agua hacia la mitad y luego decía, hay personas que miran este vaso medio lleno, hay otras personas que lo miran medio vacío. Bueno, eso es cuestión de enfoque. En realidad el vaso está a la mitad, medio lleno, medio vacío, significa que está a la mitad, medias. Así es. Mas, sin embargo, en el camino de fe no debe de haber medias tazas, no debe de haber cristianos a medias, creyentes a medias. Estuvimos hablando en el mensaje pasado acerca de que si hay dos caminos, pues habrá también dos destinos, el bueno y el malo, el correcto y el incorrecto, el apropiado y el que no lo es. Pero también es cierto que hay algunas personas que prefieren quedarse a la mitad, en medio. No quieren tomar riesgos, según ellos, no quieren tomar responsabilidad, no se deciden. A estos creyentes se les conoce como los indecisos, los inseguros, los inmaduros, inconstantes, y también se les conoce como tibios. Y aunque los términos se parecen, en realidad tienen una variante en su significado, fuera de tomar decisiones, fuera de ser seguros. Entonces, vamos a ver qué podemos encontrar en la escritura acerca de aquellos indecisos. Dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fue una de las situaciones más grandes que se vivió. Elías era el único profeta de Dios y aquellos eran 450 profetas de Baal y el pueblo estaba siguiendo esas enseñanzas. Aquellos reyes en turno estaban fomentando la idolatría. Pues llegó un punto en el que dijo Dios, ve, haz esto y esto se tiene que terminar. Y no fue como cuando Josué les dijo allá a aquel pueblo que si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres, a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la gente dijo, no, no vamos a dejar a Jehová. Nuestro Dios es Jehová. Y se pusieron bien y del lado de Josué, pero en este caso, aquí con Elías, se quedaron sin decir nada. Entonces tuvo que tomar una decisión drástica, y drástica porque, pues, dijo, ok, Elías, vamos a hacer esto, vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Ustedes van a preparar su altar, yo voy a preparar el mío, vamos a pedirle a Dios, ustedes le piden al suyo y el Dios verdadero va a ser el que responda con fuego.
en ese holocausto. Y así sucedió. Aquellos profetas prepararon ahí todo, que la leña, las piedras, y ahí estaban gritando, y ahí estaban danzando, y ahí estaban pidiéndole a Baal que descendiera fuego, y se tardaron un buen tiempo y no pasó nada. No descendió nada. Llegando el turno de Elías, él solito prepara ahí el altar, pone las piedras, la leña, el fuego y le pide a Dios que demuestre su gran poder y consume aquel holocausto inmediatamente. Desciende fuego del cielo, demostrando de esta manera que el verdadero y único Dios es Jehová. Y luego después el mismo Elías dice, prender a todos estos, se los llevó allá al río y allá los degolló. Porque eran unos falsos profetas, evidentemente. Pero el caso es de que el pueblo indeciso, estos simplemente se quedaron ahí sin tomar una decisión, se quedaron ahí en medio. Estos creyentes son los que a pesar de estar viendo las cosas todavía siguen pensándola. No se deciden, simplemente esperan a ver qué pasa. Y con Dios, amados hermanos, no hay términos medios. No debe de haber creyentes a medias. Ya después de todo aquello, pues el que sucedió, el pueblo creyó. Y luego tenemos los inseguros, creyentes inseguros. Dice en Hechos, capítulo 26, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vaya que esos inseguros de vez en cuando los encontramos. Personas que no tienen confianza en sí mismas, personas que no tienen confianza en su propia valía, no confían en sus capacidades, en los dones que Dios les ha dado, carecen de confianza también en los demás. Pueden pensar que los demás les van a defraudar y van a tener miedos de todos los tipos. Son inseguros. Ellos pueden promover la timidez e incluso hasta en ocasiones se aíslan de los demás. Hasta podríamos decir que son un tanto paranoicos. Pues sí, hay creyentes así. Por eso necesitan abrir sus ojos para que se conviertan, para que dejen esa inseguridad, para que dejen esas medias tazas. Porque a pesar de que algunos de ellos no se consideran que son malos, están en las tinieblas, están en la oscuridad, en la potestad de Satanás. Pero el Señor da la oportunidad para que salgan de esa oscuridad y entren a aquel camino especial. Reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las personas que son así inseguras, al tener falta de confianza, no se atreven a dar un paso de fe, no se atreven a arriesgarse a cambiar su vida. A veces se conforman con algo pequeño, bueno, así me siento a gusto y así me quedo. Muchos prefieren quedarse así nada más y piensan que no son malos, ¿no? Pues yo no le hago mal a nadie y pues aquí me quedo así, nada más, en expectativa. Pero incluso a ellos les da miedo demostrar en público que son cristianos. Por ejemplo, en el trabajo algunos no se atreven a dirigir alguna oración por sus alimentos porque los van a ver. Y piensan ellos que los van a atacar, piensan que les van a hacer algún tipo de acoso. Pues son creyentes a medias. Dios no quiere esa clase de hijos que están siempre con ese temor.
Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Por lo tanto, el amor del Señor nos ayuda también en esas situaciones de miedos, de inseguridades. Pero no son los únicos creyentes a medias. También están aquellos que son inmaduros. Dice el 2 de Corintios capítulo 6 versículos 14 al 18 en la versión Dios habla hoy. Dice así: aquellos inmaduros son aquellos que están batallando ya para aceptar la realidad de las cosas. Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo pueden la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo lo dijo: viviré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: no hay nada impuro, entonces yo les recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esos creyentes inmaduros, esos cristianos inmaduros son aquellos que pues fantasean bastante. Aquellas personas que no reflexionan sobre lo que les está pasando en su vida y no quieren aprender de sus errores, porque no se detienen a analizar correctamente, tienden a veces hasta a fantasear, nunca aceptan sus propios fracasos y a veces tienden a culpar a otros de lo que ha ocurrido. Ellos son los que se involucran con personas tóxicas pensando que los pueden ayudar a cambiar. Se arriesgan incluso a perder su propia salvación y no ponen límites. Aquellas personas tóxicas, claro, les aprecian, los quieren, tal vez hasta los aman, pero no están muy dispuestos a seguir el camino de fe. Y estos cristianos dicen, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar, dice aquel cristiano, o la cristiana dice, yo lo voy a cambiar a él, lo voy a acercar a la iglesia. En una ocasión había una jovencita que traía un novio que no era creyente, ya estaban en una edad casadera, y él constantemente le decía que vamos a casarnos, vamos a casarnos. Ella decía, no, hasta que dejes el vicio del alcohol. Cuando ya dejes el alcohol, nos casamos. Y él decía, en cuanto nos casemos, ya te aseguro, yo no voy a volver a tomar alcohol. Y era un tira y afloja de esa manera, que ella te decía, deja el alcohol y nos casamos. Y él decía, si nos casamos, lo dejo. Y entonces, a final de cuentas, ganó él creyéndole ella de que sí iba a dejar el alcohol y finalmente no pasó nada. Él no dejó el alcohol y aquella jovencita ya no volvió a la iglesia. ¿Por qué? Por vergüenza, porque se sintió que pues ella fue la engañada y ella prefirió darle por su lado a aquel porque ahora era su esposo. Y es muy difícil pensar eso. Nadie cambia a la otra persona. Dios es el que la cambia. Nosotros nada más mostramos la verdad, mostramos el camino. Nosotros somos un instrumento, pero el que realmente transforma las vidas de las personas es Dios, no nosotros, para nada. Entonces, esos cristianos inmaduros son cristianos a medias porque no son conscientes de lo que están haciendo y corren el gran riesgo, el gran peligro de perder su propia salvación. Cuando estos tóxicos tratan de convencer a un cristiano de que haga algo incorrecto y el cristiano lo hace, lo acepta, con tal de disque ganarse a aquella persona, está en medio. Es un cristiano a medias. Y Dios no acepta cristianos a medias. Tenemos también los inconstantes. Según Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante es aquella persona que
que no define bien sus metas, sus propósitos, que de repente hace algo y no lo termina. Hay personas que tienen muchos proyectos y los empiezan y los dejan a la mitad. ¿Por qué? Por ese doble ánimo que de repente están con muchas ganas y así también de repente se les quitan, se desaniman y ahí dejan las cosas. Son creyentes a medias. Oye, ¿cuándo vas a terminar ese proyecto? Mañana. Las personas del mañana, los hombres del mañana. Un inconstante cambia con demasiada facilidad y ligereza sus ideas, sus opiniones, su conducta misma. A veces actúa de manera caprichosa. Pues un inconstante es un creyente a medias. Solamente hay dos opciones, la correcta y la incorrecta. Hay personas que dicen, ay, es que no es cierto, debe de haber algo más, no todo es blanco y negro. No hay que verlo de esa manera, como si todo fuera nada más o blanco y negro. Hay que ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy tan malo, pero tampoco, bueno, a veces hago poquitas cosas malas, pero son más las cosas buenas. De cualquier manera, Dios quiere que procuremos siempre hacer lo bueno, hacer lo correcto. Y, y bueno, pues también aquellos que son tibios. Apocalipsis 3:15 y 16 dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, está acusando a esta iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y, o sea, eres alguien desagradable, en otras palabras. Te quedas ahí en medio, sabes lo que está bien y no lo haces completamente. Sabes lo que está mal y medio te involucras con aquello. Y a mí no me gusta que te involucres. Cristianos a medias, creyentes a medias. Por frío se entiende obviamente que esta persona, bueno, puede estar en pecado, lejos de una vida espiritual seria. Por caliente es todo lo contrario, lleva una vida de fe, trata de hacer la voluntad de Dios, se porta bien, un caliente, pero la tibieza espiritual en realidad es una trampa de falsa esperanza que puede hasta destruir nuestra conexión con Dios. Esa tibieza, ni frío ni caliente, es término medio, dirá alguien. El término caliente, pues sí se refiere a aquellos creyentes espirituales, activos, mientras que ese frío, pues es apático, pero estos tibios espirituales, la tibieza espiritual se presenta cuando, pues, una persona se siente cómoda. Es una fe engañosa, una satisfacción superficial. Ser tibios es también escoger el camino ancho, el camino equivocado, el camino incorrecto, es escoger las mismas tinieblas. No por el hecho de que esa persona se quede en medio, quiere decir que, bueno, no soy tan malo y Dios me va a aceptar porque Dios es muy bueno. Creyentes a medias tazas. Y pues Dios nuestro Señor no quiere eso, no espera eso de nosotros. Quiere que seamos realmente creyentes completos, entregados. Dios quiere, mis amados hermanos, que nos demos a la tarea de seguir creciendo, de no servir a aquel gobernante de las tinieblas, de la oscuridad. Solamente hay dos, y el bueno, el mejor es Dios. Pero usted va a decidir. Haga su esfuerzo si quiere ayudar a otra persona, pero al final de cuentas la otra persona también va a tomar su decisión y usted no se sienta culpable y usted no quiera seguir ahí, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar.
no es usted el que va a cambiar a nadie. Esa persona va a tener que cambiar conforme vaya conociendo, conforme vaya aprendiendo. Hermanos, hay que ser cristianos completos, creyentes completos, no a medias. Que Dios nos bendiga y que Dios nos siga ayudando para poder ser esos hijos mejores que Él quiere cada día. Gracias por estar aquí y bendiciones. Nos veremos pronto.